Te doy el pase. Démosle. Ya, muchas gracias. Como ven, aquí esta es una presentación súper festiva. Les puse colores bien bonitos porque va a ser la primera clase. Eh, primero que nada, primero que todo, nosotros somos Gustavo de Cares y Esteban Ceballos. Somos los jefes del área de comprensión lectora, se llama ahora, y vamos a explicar enseguida por qué es la primera clase de comprensión lectora y no de lenguaje. Adelante, Esteban. Sí, comprensión lectora. Ay, qué meme más lolo. Ya, pase. Es comprensión lectora porque el DEMRE ya no llama a esta área lenguaje ¿cómo se llama? Lenguaje y comunicaciones, creo que se llamaba antes. Sí. No, ahora esto es comprensión lectora. ¿Qué significa esto? Que de hecho ahora ustedes la PTU, ex-PSU, está mucho más reducida lo que pedía. Antes les pedía una cantidad de cosas que yo nunca le entendí el sentido, o quizá un poco sí, pero como que era una pérdida de tiempo. Donde les hacían, por ejemplo, les pasaban un párrafo que estaba todo desorganizado y tenían que ordenarlo, o tenían que de repente llenar oraciones con los conectores correctos, y era un estrés y una pérdida de tiempo súper innecesaria en realidad. Eso ya no existe. Ahora esta prueba se concentra más que nada en que ustedes lean, entiendan lo que lean y respondan en base a lo que leyeron. ¿Ya? Esa es la lógica del final de toda esta prueba. Pasa a la siguiente, por favor, Esteban. Entonces lo que nosotros les vamos a enseñar, básicamente así como lo basiquísimo del corazón de esta clase y de todas las que vienen a partir de ahora en comprensión lectora, va a ser justamente comprender cómo leer. Vamos a enseñarles a leer, entre comillas, pero no así en el sentido como tan literal, sino como vamos a enseñarles a rescatar bien la información de lo que ustedes están leyendo, porque eso es lo que les piden en la PSU. Acuérdense, o sea, va a ser la PSU, o sea, la PTU ahora va a ser constantemente: lea un texto, que entendí el texto, y ahí está. Pueden tenerlo bueno o malo, y de eso va a depender su puntaje al final. Pero eso, vamos a entender ahora entonces lo basiquísimo de cualquier estructura de texto escrito, porque existen los textos orales, pero no nos vamos a enfocar en eso. Cualquier texto escrito tiene siempre una introducción, un desarrollo y una conclusión. Yo quise poner esos monitos en la carrera para que lo enlacen con la sensación que tienen que leer cuando estén, o sea, que tienen que sentir cuando estén leyendo cada una de esas partes. En la introducción tienen que sentir que están empezando a prepararse para una carrera, el desarrollo es que la están recorriendo, y en la conclusión terminaron. Esa es exactamente la sensación que tienen que tener cuando estén leyendo. Asociarlo a esas emociones. Entonces, en la introducción siempre se define de lo que se va a tratar el texto. En el desarrollo se desarrolla el tema, valga la redundancia, se explicita, se empieza como a elaborar, y en la conclusión, bueno, ahí depende del texto, pero por lo general se resume lo que se dice, y las interrogantes que se dejaron al principio y en el desarrollo se comienzan a responder, o por lo menos se reduce la inquietud. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿qué implica leer? Porque ya saben leer, me imagino. Aquí ya todos sabemos leer, entendemos cómo funcionan los textos, pero ¿entendemos lo que leemos realmente? Y para responder esa pregunta, porque al final la respuesta está en cada uno, tienen que entender que somos básicamente tres cosas a la hora de leer. Un texto siempre tiene un mensaje, y cuando ustedes están leyendo, ustedes son receptores de ese mensaje, o sea, están recibiendo el mensaje de aquel que lo escribió, ¿ya? Eso es básico, siempre tienen que tener en cuenta eso. Hay un mensaje dentro del texto que ustedes tienen que rescatar, ¿ya? Por eso son receptores del mensaje. Segundo, ustedes son intérpretes del mensaje, ¿ya? Eso significa que ustedes son los que lo descifran. Cuando una persona escribe un texto, lo hace en un contexto en particular. Por ejemplo, yo hoy en día puedo escribir un texto y puedo hablar de cómo me siento, y eso va a ser en el contexto de Gustavo de Cares. Esta persona escribió este texto en plena pandemia en el año 2021, pero puede que eso no se entienda en el texto, ¿ya? Ahora va a ser tarea de ustedes, como receptores del mensaje, como lectores, interpretar ese texto dentro de ese contexto. O sea, ustedes tienen que sacar ahí el contexto del texto, ¿ya? Uy, que suena redundante eso. Pero en fin, se trata de eso. Tienen que tener la capacidad de interpretar, y que muchas veces eso requiere la palabra, y que es importante inferir. Puede que yo en ningún momento diga, por ejemplo, en este texto que hay una pandemia, pero se puede entender, se puede inferir. Y eso es parte de la interpretación. Por tanto, y ahí vamos al tercer punto, ustedes son responsables a la hora de leer de darle sentido a este texto. Puede que el autor le dé un sentido al texto a la hora de escribirlo, pero lo importante es que ustedes van a ser quienes le den ese sentido mientras lo vayan leyendo. Y muchas veces
no siempre, pero a veces muchas veces hay un sentido más correcto que otro. Si están leyendo un texto sobre autos, no van a entender que el sentido del texto era sobre las alpacas. Entonces ahí ustedes son los responsables de entender el texto, ¿ya? Eso es lo basiquísimo. Después le vamos a mandar este Power para que lo repasen las veces que quieran, pero no se compliquen. Siguiente, por favor. Ya, y entonces, y hasta aquí voy a llegar porque después me ayuda Esteban. Aquí vamos a ver cómo se estructuran los textos, ¿ya? Y aquí empezamos con la materia pura y dura que ustedes tienen que empezar a entender así full. Antes de decir eso, sí, cómo se estructuran los textos, que de nuevo, esto es como, vamos a partir de lo más básico, y a partir de eso vamos a empezar a construir lo más complejo. Pero así, desde lo básico, un texto por lo general siempre se estructura a través de oraciones y párrafos, ¿ya? Y sea que esté escrito en prosa, como sea, siempre va a tener oraciones que terminan con un punto seguido y después un punto aparte crea un párrafo. Eso. Esteban, ayúdame ahora. Enseguida. Ya. Vaya nomás. ¿Y cómo se estructuran, bien digo, los textos? Vamos a partir. Oh, yo no sé si yo no vi que cambió. Ya. No, ahora cambió. Es que está un poquito lento, disculpen. Bueno, primero vamos a partir por el tema. Bueno, ¿y qué es el tema? Es la idea global que se desprende del texto, ¿ya? Para identificar esto, entonces, basta con responder la pregunta que tienen en pantalla que dice ¿de qué habla el texto? Y vamos a ver un ejercicio más adelante para ejemplificarlo mucho mejor. Vamos a continuar. Bueno, después del tema tenemos la idea principal, ¿ya? Que es aquella información particular que deriva del tema del texto, la cual se va a caracterizar por ser mucho más detallada y profunda. Para identificar la idea principal del texto, basta con responderse qué dice sobre el tema. Entonces, primero tenemos un tema principal, que es la idea global. Luego viene la idea principal, que se desprende desde el tema. Y también tenemos las ideas secundarias. Las ideas secundarias son información específica y complementaria que deriva de la idea principal. Cabe destacar que este contenido suele ser menos relevante en comparación con la idea principal y el tema. Para poderlo identificar, nos tenemos que responder qué dice sobre el tema. Y vamos a ver el ejemplo ahora, para poderlo entender. Aquí tenemos un texto que habla sobre la ingeniería genética, que es, lo voy a leer acá, la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad tecnificada. No solo en este aspecto, sino también en lo ético, o en el ético. Mas su trascendencia futura no puede predecirse, pues apenas ha comenzado a conocerse la sustancia clave de su estudio, el ácido desoxirribonucleico, estructura del ADN o el DNA por sus siglas en inglés. Paremos aquí un momento, disculpa. Dale. Volvamos, primero, antes de hacer el ejercicio. La idea es que tengan las herramientas y se preparen. Volvamos al tema, volvamos a la diapositiva del tema. Si les pudiera dar un súper buen consejo a partir de ahora, sería que anotaran eso. Eso es súper importante. El título, tema, y después lo asocian con una pregunta. Esto es, pero esencial. Siempre que ustedes vayan a leer un texto, acuérdense que hay un tema, una idea principal y después ideas secundarias, ¿ya? Y que asociado a cada uno de ellos va una pregunta. Eso es lo más clave. El tema va siempre asociado a la pregunta de qué se habla en el texto, ¿ya? Después en el siguiente, anoten eso. Eso es lo que quiero decir en el fondo. Anótenlo como sea, en la mano, en un Word, en un papelito, lo que sea. Después el siguiente, volvamos a la idea principal, qué se dice sobre el tema, y después la idea secundaria o terciaria, depende. Ahí es qué se dice. Volvamos antes. No, idea principal, qué se dice sobre el tema, no, ya. Ahí hay un problema. No, ya. Las ideas secundarias van más que nada como una especie de apoyo. También es que se dice, pero es... pregunta Renata, perdón, si es que vamos a tener acceso al PPT. Sí, van a tener el acceso al PPT, ningún problema. No se preocupen, lo vamos a enviar y vamos a tratar de que esté... O sea, yo creo que lo vamos a enviar por correo, de todas formas, pero vamos a intentar que esté accesible durante todo el año. Ya, eso. Sigamos. Ya.
acá está la Volvamos al respuesta. ejemplo ahora. Lo que pasa es que la idea secundaria es que se dice sobre la idea principal. Eso es lo que hay que cambiar. Ese es el tema. ¿Qué se dice sobre la idea principal? Toda la razón. Ahí Lo fui yo que me cambiamos equivoqué y cuando hice después el se lo tipeo. enviamos. ¿Ya? Sí, ahí fui yo, fue un error de tipeo. Ya, pero en resumen. Teniendo eso en cuenta, volvamos al texto. Ya, dale. Eso, volvamos al texto para que ahora puedan, eso que les pedí que anotaran, lo apliquen. Porque el tema por lo general, no siempre, pero así como tip, el tema por lo general tiende a estar explícito así como al principio del texto. Si voy a hablar de los peluches, si mi tema va a ser los peluches, yo voy a escribir, los peluches son, no sé, pues, figuritas de animales que están rellenas de felpa, pero lo dije al tiro, así como los peluches, ¿entiendes? Entonces, siguiendo esa lógica, el tema aquí igual está como bien explícito. ¿Ya? Podríamos hacerlo como que respondan por chat si quieren. ¿Cuál creen que Sí, es el si tema? quieren, sí. Para ir haciéndolo como que ustedes vayan respondiendo y nosotros les vamos diciendo sí o no. La idea es que no sea una clase donde nosotros hablemos y hablemos nomás. Ya, La idea es que vayan participando cuando puedan. ya, en el chat dicen ingeniería genética sería el tema. Y así es, ese es el tema. Muy bien, muy bien. Ya, y Canta. ahora la idea principal, ¿qué pueden destacar del ¿No tema? cambió la diapo o sí? Sí, bueno, espérame, Oh, yo no lo veo. es que se pega, perdón. Se pega. Oh, no, qué triste. Ya No te está. preocupes, ahí está, ya. Tema, ingeniería genética, correcto. Ya, ¿y la idea principal? ¿Qué opinan? Sí, ¿qué se dice sobre la idea principal? Aquí me están hablando de la ingeniería genética, pero ¿qué se dice sobre la ingeniería genética así como a grandes rasgos? Ya Renata dice que es una de las grandes revoluciones científicas. ¿Qué opinan los demás? Aquí suena Yo digo feo eso, así que me carga cuando los profes dicen así como, ¿qué opinan los demás? Así como, Ya, si es que te equivocada, ¿no? ahí está, Dígalo. yo digo que es la revolución científica del siglo y que ha impactado en la sociedad. Perfecto. Ya. Vamos a ver, la respuesta correcta era... Sí, es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. Por cierto, en la guía se habla esto mucho más, en mucho más detalle. Aquí lo que queremos es como darle la idea en el orden más alto, así como de manera más general. Pero en la guía está todo esto con mucho más detalle, se explicita mejor. Y la idea secundaria, aquí hay harta. Sí, Claro, ¿cuál sería la idea secundaria? todo lo que se dice sobre la idea principal, para que la puedan ir Claro, identificando. ¿Qué se dice sobre el hecho de que es una de las grandes revoluciones científicas? ¿Qué implica en el fondo? ¿Es una ciencia trascendente? Sí, ha trascendido los muros de laboratorios de investigación. O sea, ha salido del laboratorio y ha comenzado a impactar en la sociedad moderna, tecnificada, ¿cierto? ¿Qué más se dice? Así que lo dejamos hasta ahí nomás y nosotros seguimos. Ningún problema. Ya, nosotros seguimos, no se preocupen chicos. Vamos a dar la respuesta correcta, es todos los que están verdes. Dice ahí también, justamente, aquí esto es algo importante que tienen que saber. En los textos de este tipo que se llaman expositivos, que de ahí lo vamos a, por supuesto, a ahondar con el tiempo, tiende a pasar esto, que el tema está ahí, es uno, está muy explícito. La idea principal está generalmente muy enlazada al tema. Porque se desprende de ahí mismo, pero después las ideas secundarias tienden a que ustedes pueden hacer lo que quieran con ese punto, es que entiendan que está después en un texto. ¿Oh? Hola. No sé si se me pegó a mí o a ti. Es el mío. ¿Dónde quedé? Sí, es el mío. No se preocupen, tengo BTR. ¿Me escuchan?
Aló. poco cortado, ¿no? Ya, perfecto. Entonces le voy a dejar a Esteban que siga por mí. Esteban, por favor, ayúdame porque no creo que mi Sé que- DTR me está... Sí, es que no sé si era el mío o era el tuyo y no, después se puso negro. Es el mío, no te preocupes. Ya. Ya, bueno, a modo de resumen de este ejercicio, vamos a repetir lo principal, que el tema siempre responde la pregunta de qué se habla en el texto, luego pasamos a la idea principal, que la pregunta es qué se dice sobre el tema. Entonces ustedes respondieron correctamente. La primera del tema es la ingeniería genética, la segunda, la idea principal es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX, y las ideas secundarias es todo lo que se dice sobre la idea principal. Y bien dijeron que ha trascendido los muros de los laboratorios, ha impactado la sociedad tecnificada, también en la ética. La trascendencia futura no se puede predecir, como bien dijeron en el chat, y la sustancia clave de su estudio es el ADN. Ahí están todas las ideas secundarias que se pueden desprender dentro del texto. Estas ideas secundarias son lo que se dice sobre la idea principal, y ahí vamos escalando, y la idea principal es lo que se dice sobre de qué se trata sobre el tema de lo que se va a tratar, y el tema es de lo que habla el texto en general. ¿Alguna otra cosita, Gustavo, que quieras decir? Más que nada, mira, paso a la siguiente diapo, porque este ya es el final como de la clase, porque como Sí. dijimos es algo así como lo basiquísimo. Es más que nada para ponerlo en el contexto que tienen que esperar de esta asignatura, digamos, entre comillas. Pero más que nada yo quiero dar ahora unos 20 minutos a lo más de espacio para que conversemos, prendan los micrófonos o hablen por chat. Sí. Ya. Sí, Claro. eso. Ya, entonces eso sería por el día de hoy de lenguaje. El video va a estar subido a la cuenta para que lo puedan ver. Gracias por participar, por venir. Y esperemos ser de mucha ayuda y que tengan una bonita semana. Nos estaríamos viendo pronto. Así que, chao, que estén muy bien. Igual que estén muy bien. Adiós. Chao, gracias. Adiós, adiós. Chao, chao. Gracias a Chao, ustedes, que estén gracias. bien.